Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Les saludo el día de hoy, 8 de marzo de 2026. Les mando un gran abrazo en el amor de Cristo. Como siempre, traemos el mensaje de parte de Dios Padre, leyendo su santo evangelio, que es palabra viva, que nos trae la luz, que nos muestra la verdad, y la verdad nos hará libres. Digamos con mucha fe: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Amén. Y vamos a leer la primera lectura del día de hoy, del libro del Éxodo. Pero el pueblo, sediento, seguía murmurando contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos has sacado de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Moisés llamó al Señor: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me matan a pedradas. El Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo algunos ancianos de Israel. Lleva en la mano el bastón con el que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré delante de ti, allí en la roca de Joreb. Tú golpearás la roca que manará agua, y el pueblo beberá. Así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y dijo a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, prueba y querella, por la querella que los israelitas y porque pusieron a prueba al Señor diciendo: ¿está el Señor en medio de nosotros o no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos cómo ponían a prueba a Dios, porque no creían en el profeta. Porque para muchos es difícil pensar que Dios hable por medio de un instrumento, cuando Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera, hablar por donde Él quiera. Y vemos cómo querían acechar a Moisés, porque esa es la vida del profeta: ser perseguido, apedreado. Lo quieren matar por decir la verdad. Porque los falsos profetas que hoy tantos aplauden, que hablan de Dios y que un día como hoy, que hay elecciones, utilizan la palabra de Dios para ganar curules, para ganar puestos en el Senado y Cámara. ¡Qué hipocresía! Cuando veíamos los domingos pasados de las tentaciones del Señor, como el demonio le promete poder y riqueza, y el Señor obviamente se niega, porque no necesita un puesto en el Senado. Dios, para salvar al mundo, no necesita un puesto en la Cámara. Esas son cosas del mundo. Sabemos que la política está contaminada por Satanás, siempre lo ha estado, pero utilizan el nombre de Dios para que muchos voten, para obtener dinero y poder. Pero no vemos resultados. Se aprobó el aborto, y ¿quién está haciendo algo en contra de eso? Pero sí utilizan el nombre de Dios y a ellos les aplauden. Pero aquel profeta que habla la verdad es perseguido, señalado, como lo vemos en la primera lectura, puesto a prueba. ¿Será que Dios sí está ahí o no? Cuando el Señor nos ha manifestado la verdad que venía, de quién era Donald Trump y que iba a traer la destrucción, pero hoy lo vemos. Y la ceguera es tan grande que muchos dicen que está salvando, que está haciendo bien. La guerra nunca trae buenos resultados. La guerra viene del diablo. Es el caballo rojo del Apocalipsis, la muerte.
Y ya el Señor nos había dicho quién era y que iba a traer la destrucción, y hoy lo vemos. Pero ¿quién entiende eso? Si le creen a las noticias, que todo lo que pasa es porque está haciendo justicia. ¿Y quién es Él para hacer justicia? Movido por el demonio. El demonio encarnado haciendo matar niños, acabando con ciudades. Y sabíamos que después de tantas firmas de paz venía la destrucción. Está en Tesalonicenses. Cuando hablen de paz llegará la destrucción, y en eso estamos. En la tercera guerra mundial, pero todos se hacen los que no, que esto ya va a pasar. Cuando son planes del mal, planes orquestados, hecho años, siglos, para traer la hambruna, para traer el caos, la crisis financiera. Pero todavía hay dudas. Y todos hablando del uno y del otro. ¿Por qué no votan hoy por Cristo? ¿Por qué no votan hoy por Jesucristo? Salir a votar por un humano. ¿Dónde pones tu esperanza? Maldito el hombre que confía en el hombre, lo dice el Señor. ¿Crees que un humano va a cambiar esto? No. Y aquellos que dicen que van a salvar, mentira. Solo Dios nos salva, solo Dios es la esperanza que debemos tener. Lo demás es basura. Y muchos esperanzados en el presidente de Estados Unidos. Y mire todo lo que han hecho, mire todo lo que ha hecho. Y siguen haciendo, porque esto se va a poner peor. Y la escritura es clara. Ponen a prueba al Señor. Cuando Él mira nuestras necesidades espirituales, no materiales. Cuando en su palabra, tengo sed. Los israelitas tenían sed del agua que no da la vida eterna. Y por esa sed ponían a prueba al Señor. Porque no lo ponían a prueba para recibir el agua que emana de la fuente de vida. Esa agua que nunca se acaba y que nos llena totalmente. Vamos a leer Salmo 94. Vamos a cantar al Señor con alegría. Vamos a cantar al Señor con alegría. Aclamemos a nuestro defensor y salvador. Acerquémonos a Él a darle gracias, aclamando el son de las canciones. Escuchen hoy la voz del que dice: no se hagan sordos como en Meribá, como aquel día en Masá en el desierto, cuando sus padres me exigieron pruebas a pesar de haber visto mis obras. Vamos a cantar al Señor con alegría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque los israelitas ya me han visto abrir el mar rojo, pero aún así, y el Señor lo ha dicho claro, no se le dará más señales a esta generación, sino la predicación de Jonás, que quiere decir, para eso el Señor manda profetas, para decir la verdad, para guiar al pueblo de Dios. Pero el problema es que los profetas no los escuchan. Hoy se habla de Moisés, de Elías, pero en esa época ellos estaban solos, atribulados, perseguidos, porque todos, dice el Salmo de Elías, me miran en la calle y se burlan, piensa que soy un fantasma, que estoy loco. Esa es la vida del profeta, ser perseguido, ser humillado. Pero aún así no callamos, denunciamos, porque el Señor vino a denunciar lo que está mal. Pero eso a nadie le gusta.
Todos quieren que hablen bonito, pero Dios no tiene respetos humanos como lo dice su palabra, tampoco sus profetas. De la carta a los Romanos. Justificados por la fe, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos en virtud la fe, este estado de gracia en que nos mantenemos firmes y nos alegramos con la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que se nos ha dado. Pues Cristo, cuando aún éramos nosotros débiles, en el tiempo ya establecido, murió por los malvados. Difícilmente habrá quien esté dispuesto a morir por un hombre justo, aunque por un hombre de bien tal vez alguien lo esté. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y los que nos consagramos al Señor, los apóstoles de los últimos tiempos que Él ha elegido directamente Él, y que se les ha llevado el mensaje de ser apóstoles, somos miseria. Porque el Señor, cuando dice que es misericordioso, quiere decir que trabaja con la miseria, que ama la miseria. Y por eso dice la palabra que ha perdonado nuestros pecados. Pero ¿por qué nos ha perdonado? Lo dice en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiere decir que hemos tenido una vida en la que obramos muchas veces por ignorancia. No habla de aquellos que saben lo que hacen. Por eso me dirijo en muchos momentos a denunciar a los que sí saben. Porque en ese momento, cuando lo crucificaron, los fariseos sabían que era el Mesías, pero no les importó crucificarlo. Él habla de aquellos que no saben lo que hacen, porque son no estudiados, porque son ignorantes para la palabra de Dios, porque leen el Evangelio y no lo entienden, sino es por el Espíritu que se nos ha dado, como dice la palabra. Cuando Él viene y denuncia a los fariseos es porque ellos sí saben y conocen la ley al pie de la letra, pero no la cumplen con sus actos. Y vemos hoy tantos fariseos a los cuales estoy llamada a denunciar, así a algunos no les guste. Para eso nací, para denunciar, para anunciar, pero también para denunciar a aquellos que, sabiendo, conociendo la palabra de Dios, hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y caen en la vanidad, en la avaricia, ahora en la política, que hipócritas, pero utilizan el manto de la Virgen y la medalla para ganar puestos de Senado y Cámara. Ay, qué hipocresía, como si con Dios se jugara. Con Dios no se juega. Y por eso cuando el Señor está en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. No va a ser igual a los que sí saben lo que hacen y lo siguen haciendo. La misericordia es para el miserable, el que no sabe lo que hace. Y por eso dice en esta palabra de Romanos, en esta carta, que debemos ser fieles a Cristo, que Él murió por nuestros pecados y que nos regala su Santo Espíritu. Porque si no tenemos su Santo Espíritu no podemos entender su santa palabra. Y vamos a leer la santa palabra de Dios, el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían ido a comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y es que los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús contestó,
Si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, el que bebe esta agua tendrá otra vez sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá jamás sed. Mas aún el agua que yo le daré será en él manantial que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para no tener sed ni venir aquí a sacarla. Jesús contestó, anda, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, muy bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde hay que adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en el monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y en ella estamos, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu, y sus adoradores han de adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que vendrá el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando Él venga, nos lo aclarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y se admiraron de que estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a decirle por qué estaba preguntando o por qué estaba hablando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad a decir a la gente, vengan a ver un hombre que me ha adivinado todo lo que he hecho. ¿Será acaso este el Mesías? Salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Entre tanto sus discípulos le insistían, Maestro, come. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos le decían, ¿cómo habrá traído de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y contemplar su obra. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y vean los campos ya dorados para la siega. El segador cobra el salario y recoge el fruto para la vida eterna. Así se alegran todo el que siega como el que siembra, porque en esto se cumple aquel proverbio, uno es el que siembra, pero otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que no han trabajado, otros han trabajado y ustedes se han beneficiado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer, que decía, me ha adivinado todo lo que ha hecho. Cuando llegaron los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más al oírlo, y decían a la mujer, no creemos ya por lo que tú nos has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y estamos convencidos de que este es en verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Señor que este santo evangelio perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, y este evangelio hermoso que el Señor nos regala hoy, Día de la Mujer, representa a esas mujeres, apóstoles de los últimos tiempos que el Señor ha elegido para servirle.
Y llega este momento claro en la palabra de Dios, cuando sus mismos apóstoles se extrañaban que hablara con una mujer, porque sabemos que en esa época la mujer era un cero a la izquierda, la mujer era como un animal, tristemente, era rechazada, era sometida totalmente y no se hacía cuenta. El Evangelio dice que habían 6,000 hombres, 5,000 hombres, no contaban las mujeres. Pero en ese momento Él, el Salvador del mundo, el Mesías, el amor preciado, viene a su encuentro, a una mujer, no una santa, porque Él escoge a la miseria. Y está claro en toda la Biblia, en todos los evangelios, a quienes elige el Señor, a la miseria. Y una mujer que había tenido 5 maridos, despreciada, que venía a ese cántaro a recoger agua cuando no venía nadie, porque nadie quería acercársele, la más humillada, la más rechazada. Pero Él viene a su encuentro, viene de lejos a encontrarse con ella, porque así es el Señor santo, porque así es el Señor amoroso con los que más pecan, porque el que más se le perdona más ama, y Él conoce nuestro corazón. Él ve lo que el mundo no ve, que es el corazón del hombre, y en este caso de la mujer, hoy día de la mujer. Si tú estás escuchando la palabra de Dios, es porque Dios te ama infinitamente y tienes una misión para Él, que hizo la samaritana después de que habló con Él: soltar y salir corriendo a proclamar: he visto al Mesías. Y eso es lo que hace una mujer de fe, llena de Dios, no santa, porque santas no somos. Somos muy pecadoras, muy miserables, pero Él nos ha elegido así, porque sabe que hemos pecado por ignorancia, por debilidad, sin conocer su amor, su palabra. Y este evangelio, hermanos, tiene tanto que decir, porque es una palabra hermosa. Y empieza diciendo que el Señor le pide a la mujer: dame de beber. Dame de beber, la misma palabra que en la cruz dice el Señor: tengo sed. Pero no es esa agua que piden los israelitas en la primera lectura para saciar la sed. El Señor tiene sed de almas. El Señor tiene sed de corazones puros, que lo amen de verdad. Y por eso le dice a una mujer: tengo sed. Menos mal que el evangelio está escrito, porque para el fariseo, los que he tenido que denunciar que todo lo ven malo, dirían: si no estuviera escrito, ¿cómo Dios, siendo Dios, le va a pedir de tomar, le va a pedir agua a una mujer? Pero está escrito que siendo Dios, le pide de tomar, le pides agua para la sed. ¿Qué quiere decir esto? Sal y predica quién soy yo. Cree en mí, porque por medio de tu predicación muchos creerán. Y ese es dame de beber. Vemos cómo la mujer no entiende, porque un judío que no se hablaba con los samaritanos viene y le pide de tomar. Sin embargo, ella escucha. Y lo importante, hermanos, es escuchar. Hay unos que simplemente no les gusta lo que dice el profeta y salen corriendo. Ya está bloqueada. Ups. No quiero volver a hablar con esa persona porque lo que me dijo no me gustó y punto. Por eso dice el Señor en el Salmo: no se vuelvan sordos como sus padres, que no escuchen la palabra de Dios, porque esta es la escritura.
Y la escritura es viva. Y por eso dice el Señor, si supieras quién te pide, le pedirías tú de beber y nunca más tendrás sed. Y eso pasa con el alma que se encuentra con el Señor y Él le da su Santo Espíritu, como decían Romanos. No volvemos a tener sed porque nos sentimos llenos de su amor, de su plenitud, de su paz. Y nos identificamos para qué hemos nacido, para qué venimos, quiénes somos. Y eso te da paz, te da felicidad y te da alegría, que nada te la quita, absolutamente nada. Y vemos cómo ella identifica que el Señor es un profeta. Hoy que el Señor habla de cómo a Moisés lo iban a apedrear. El alma humillada, el alma sufriente identifica al Señor porque se siente pobre de espíritu. Por eso dice el Señor, dichosos los pobres de espíritus. De espíritu, ¿por qué? El pobre de espíritu es el humilde, el que identifica dónde está el Señor. Y le dice el Señor, porque ella dice que ustedes dicen que hay que ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y los samarios no creían en eso. Por eso dice el Señor, créeme mujer que se acerca la hora en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y lo dice el mismo Jesucristo. Pero llegó la hora, y en ella estamos, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En esa hora estamos, hermanos, lo dice el Señor. Adorar al Padre en espíritu, porque Él habita en nosotros y nos ha dado su Santo Espíritu, y en verdad, porque decimos la verdad. Cada vez que dices la verdad, así seas señalado y perseguido, adoras al Padre. Llevas el mensaje, denuncias la mentira, la hipocresía. Estás adorando al Padre. Si dices mentira como todo el mundo para quedar bien, adoras al maligno. Decídete. Y por eso dice el Señor, la hora está aquí en que adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. No necesitas ir a ninguna parte. Hoy que todo se ha corrompido, hasta la iglesia, desde el 2013 con Jorge Mario Bergoglio, masón, que abrió esa iglesia sinodal, que todos los elegidos por él no son válidos, son de la falsa iglesia. Toda esa iglesia sinodal es falsa. Y todo se pudrió. La salud, la política. Y desde ese momento la iglesia no necesitas ir a ninguna parte. Esto se le ha dicho a muchos, pero dicen, ¿cómo voy a dejar de ir a la sinagoga de Satanás? Y corren. Y por eso no me quieren ni volver a ver, no me importa. Les sigo diciendo la verdad. Hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque lo dice el Señor hoy. No necesitas ir ni a Jerusalén ni a ninguna parte, porque Él habita en ti. Di la verdad, porque solo la verdad los hará libres, y solo siendo libres, Él puede habitar en nosotros. Y sale corriendo esta mujer a proclamar que el Mesías ya llegó. Sin miedo, sin miedo a que le digan, bueno, loco, loca, endemoniada. ¿Qué importa si tú conoces la verdad? Y dice el Señor a sus discípulos que tiene una comida, un alimento, que es hacer la voluntad del que me ha enviado a completar su obra. Todo el enviado de Dios
hace la voluntad de Dios y la obra la hace Dios mismo, no somos nosotros. Es Dios quien hace la obra, solo somos instrumentos que Él ha llamado, ha elegido, pero la obra es de Él. Nadie puede decir yo hice esto, todo lo hace Él. Aquel que diga yo hice, yo hago, es un fariseo. Por eso el Señor ataca a los fariseos, porque su corazón no es de Dios, porque hacen sus obras simplemente por seguir parámetros humanos, porque le enseñaron, porque le dijeron, porque el cura, no le digan padre, la palabra es clara, sacerdote o cura, le dijo vaya y se chuza, vaya y se pone el contrabicho, y hoy todos enfermos por seguir a hombres, por creer y poner confianza en hombres. Pero por eso el Señor viene al encuentro con esta mujer, esa mujer humillada, esta mujer que está sola, pero esta mujer que escucha al Señor. Y todos creyeron, no solo por el testimonio de la mujer, porque vendrá la confirmación de Dios, que es el aviso para todos aquellos que no creen en lo que viene, lo que el Señor nos ha dicho. Viene el aviso para que entiendan y ya van a creer como lo dice la Escritura, no por lo que dijo la mujer, sino porque lo verán con sus propios ojos. Así que alístese pronto para el aviso, la iluminación de conciencia, donde verán las verdades de Dios. Muchos dicen verán sus pecados, cada uno sabe sus pecados, un niño sabe que está bien y mal. Lo que veremos es la verdad y cómo hemos ofendido a Dios por seguir a los humanos. ¿Cuántos hoy corren a votar? ¿Por qué no votas por Cristo? No pongas tu confianza en ningún humano, todos son falsos, todos son hipócritas, así tengan medallas y hablen en nombre de Jesús y de María, no son más que falsos, hipócritas. Si conocieran a Dios, jamás hablarían de política, jamás se meterían en eso. No conocen al Señor. Y por eso es clara la palabra. Adora al Padre en espíritu y en verdad. Tú que escuchas, no necesitas correr a ninguna parte porque Él habita en ti y está esperando que le abras tu corazón para escuchar lo que Él tiene para ti. Esa misión tan grande que nos ha dado como apóstoles de los últimos tiempos, para salir y proclamar al igual que la samaritana. ¿Por qué no escogió a la esposa de Nicodemo? ¿Por qué no escogió a la esposa de algún sacerdote de esa época? Porque Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Hermanos en Cristo Jesús, yo deseo que el Señor les hable al corazón, que le den de beber el agua viva por la cual nunca tendrán sed, que proclamen la palabra de Dios para que los ilumine con su Santo Espíritu y que pasen un feliz día, sobre todo el Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer a las mujeres que me escuchan. Amén.